Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17. Versículos del 1 al 20. Predica Pablo con gran fruto en Tesalónica. Versos del 1 al 4. Sedición que movieron contra él los judíos. Versos del 5 al 9. Le sucede lo mismo en Berea. Versos del 10 al 15. Disputa a Pablo en Atenas con los judíos y con los filósofos, y convierte a la fe a Dionisio Areopagita y algunos otros. Versos 16 al 20. Primera parte. 1. Y cuando hubieron pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, en donde había una sinagoga de judíos. 2. Y Pablo entró a ellos según su costumbre, y por 3 sábados disputaba con ellos sobre las Escrituras. 3. Declarando y mostrando que había sido necesario que Cristo padeciese, y resucitase de entre los muertos. Y este es Jesucristo, el que yo os anuncio. 4. Y creyeron algunos de ellos, y se juntaron con Pablo y con Silas, como también una grande multitud de temerosos de Dios y de los gentiles y no pocas mujeres ilustres. 5. Mas los judíos movidos de envidia, y tomando consigo algunos haraganes hombres malos, y haciendo gente, levantaron la ciudad, y asediaron la casa de Jasón, queriendo presentarlos al pueblo. 6. Y no hallándolos, trajeron violentamente a Jasón y a algunos de los hermanos a los magistrados de la ciudad, gritando: estos son los que alborotan la ciudad, y vinieron acá. 7. A los cuales ha acogido Jasón. Y todos estos hacen contra los mandamientos de César, diciendo que hay otro rey que es Jesús. 8. Y alborotaron al pueblo y a los principales de la ciudad al oír estas cosas. 9. Mas recibida satisfacción de Jasón y de los otros, dejáronlos ir libres. 10. Y los hermanos luego que llegó la noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Y cuando llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. 11. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda afición, escudriñando todo el día atentamente las Escrituras, si estas cosas eran así. 12. Y así muchos de ellos creyeron con muchas mujeres gentiles de calidad, y no pocos hombres. 13. Mas cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo había también predicado en Berea la palabra de Dios, fueron allá a turbar y levantar el pueblo. 14. Y los hermanos luego al punto hicieron salir a Pablo para que fuese hasta la mar. Mas Silas y Timoteo se quedaron allí. 15. Y los que acompañaban a Pablo lleváronle hasta Atenas. Y después de haber recibido sus órdenes para Silas y Timoteo, que muy presto viniesen a él, fuéronse. 16. Y mientras que Pablo los esperaba en Atenas, se inflamaba su espíritu en sí, viendo la ciudad entregada a la idolatría. 17. Y así disputaba en la sinagoga con los judíos y con los prosélitos, y en la plaza cada día con los que se le ponían delante. 18. Y algunos filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué nos quiere decir este sembrador de palabras? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les anunciaba a Jesús, y la resurrección. 19. Y asiéndole lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿no podemos saber qué doctrina nueva es esta, que predicas? 20. Porque metes en nuestras orejas ciertas novedades. Pues queremos saber qué quieren decir estas cosas. Comentarios. 1. Y cuando hubieron pasado por Anfípolis y Apolonia, 1. Llegaron a Tesalónica, en donde había una sinagoga de judíos. 1. Estas dos ciudades se hallaban en el camino desde Filipos a Tesalónica. 2. Y Pablo entró a ellos según su costumbre, 1. Y por 3 sábados disputaba con ellos sobre las Escrituras. 1. Porque en todas las ciudades daba principio a su predicación por los judíos. 4. Y creyeron algunos de ellos, y se juntaron con Pablo y con Silas, como también una grande multitud de temerosos de Dios, y de los gentiles.
1 manuscrito, e de gentiles crovieron muchos fiera cosa. Texto griego, tontesebomenon el leinom, y de los griegos religiosos. Griegos y gentiles son una misma cosa, como dejamos ya notado. Por religiosos se entienden los gentiles que habían abrazado el judaísmo, o judíos que temían a Dios, y buscaban el verdadero camino de la salud, que es Cristo. Y este es el sentido más propio. 5. Mas los judíos movidos de envidia. 1 de celo falso y de envidia. Texto griego proslavomen idei iudei y apizuntes tos agoreon tinas andrás, y tomando los judíos, que eran incrédulos algunos hombres de los vagamundos. En lo que se da a entender que la gente de que echaron mano para hacer cuerpo, y alborotar la ciudad, fue de hombres vagamundos, y dispuestos para hacer cualquiera bellaquería. Y tomando consigo algunos haraganes, hombres malos, y haciendo gente, levantaron la ciudad, y asediaron la casa de Jasón. 2 en donde posaban, que era pariente de San Pablo. Otros, acometiendo. Queriendo presentarlos al pueblo. 3 se entiende a Pablo y a Silas. 6. Y no hallándolos, trajeron violentamente a Jasón y a algunos de los hermanos a los magistrados de la ciudad, gritando, estos son los que alborotan la ciudad, y vinieron acá. 1 Esta calumnia repetían frecuentemente contra los cristianos. Véanse las apologías de Tertuliano y de San Justino. Alborotan la ciudad, el griego, alborotan la tierra. 7. A los cuales ha acogido Jasón, y todos estos hacen contra los mandamientos de César, diciendo que hay otro rey, uno, que es Jesús. 1 Ciegos a toda luz y razón, los acusaban maliciosamente de traidores a César, porque no obedecían sus decretos y ordenanzas, reconociendo otro rey, que llamaban Jesús. 9. Mas recibida satisfacción de Jasón, uno, y de los otros, dejáronlos ir libres. 1 Justificando su conducta, o prometiendo que presentarían a Pablo y a Silas en caso necesario. Mas como estos salieron de la ciudad, parece que se sosegaron los judíos, y que dejaron en paz a Jasón y a sus compañeros. 10. Y los hermanos luego que llegó la noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea. 1 Berea ciudad de la Macedonia, y que distaba poco de Tesalónica. 11. Y estos eran más nobles, uno, que los de Tesalónica. 1 de ánimo más noble, más dóciles, más justos, y que buscaban sinceramente la verdad. Pues recibieron la palabra con toda afición, escudriñando todo el día atentamente las escrituras, si estas cosas eran así. 2 Para ver si los lugares eran fielmente citados, y la aplicación justa. En esto se portaban con prudencia y con deseo de conocer la verdad, cumpliendo lo que el Señor les había mandado. Evangelio según San Juan 5:39. 12. Y así muchos de ellos creyeron con muchas mujeres gentiles de calidad y no pocos hombres. 1 Manuscrito, el Argos varones. 15. Y los que acompañaban a Pablo. 1 Texto griego, y de Cacistontes, tomando a Pablo por su cuenta, le ponen en lugar seguro. Lleváronle hasta Atenas. 2 Que distaba de Berea 15 leguas. 16. Y mientras que Pablo los esperaba en Atenas, se inflamaba su espíritu en sí, viendo la ciudad entregada a la idolatría. 1 Pausanias escribe que había más ídolos en Atenas, que en toda la Grecia, y un autor latino dice, que era más fácil hallar un ídolo en Atenas, que un hombre, de suerte que siendo la ciudad más supersticiosa y más ciega, pretendía dar luz a todo el mundo con la doctrina y crédito de sus filósofos y maestros. 17. Y así disputaba en la sinagoga con los judíos y con los prosélitos. 1 Con los prosélitos, o que dejada la idolatría, habían abrazado la religión de los judíos. Y en la plaza cada día con los que se le ponían delante. 2 Tal era el celo de Pablo y el ardor con que deseaba que todos abrazasen la fe de Jesucristo. 18. Y algunos filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. 1 Los epicúreos no creían la inmortalidad del alma, ni reconocían la providencia, poniendo la felicidad del hombre en el deleite. Los estoicos enseñaban que no se podía llegar a la felicidad, sino por la sabiduría, esto es, por la virtud.
Mas estos filósofos, llenos de orgullo, pretendían no deber su sabiduría a otros que a sí mismos, y unos y otros eran fatalistas, y por consiguiente los más opuestos a la religión. Había en aquel tiempo en Atenas otras dos sectas principales de los académicos y peripatéticos, de los cuales no habla San Lucas. Y unos decían, ¿qué nos quiere decir este sembrador de palabras? 2. Charlatán o novelero. Su orgullo los hacía hablar con este desprecio, teniéndose ellos por los hombres que estaban puestos para enseñar, y no para aprender. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les anunciaba a Jesús, y la resurrección. 3. El Crisóstomo dice que tenían la palabra anástasis, o la resurrección, por una divinidad. 19, y asiéndole lo llevaron al Areópago. 1. Así se llamaba, de un cuartel o parte de la ciudad consagrado a Marte, que tenía allí un templo. Vecinos a este vivían los areopagitas, que componían el Senado de Atenas, célebre en todo el mundo por su sabiduría y rectitud. A este Senado pertenecía la decisión de las causas más importantes, y principalmente las de religión. Tal creyeron que era la de Pablo, y por esto le condujeron al Areópago, a que diese razón de su doctrina.